Pero vamos a hablar de otra realidad. En Ecuador, la lucha contra la delincuencia fue el eje central del debate presidencial entre los candidatos Luis González y Daniel Noboa. Presten mucha atención a sus propuestas porque son muy similares a lo que vamos a ver en las próximas elecciones peruanas. Escuchen. En el año 2024 se redujo en un 16% los homicidios, un número significativo. Reducimos también el número de femicidios, el número de extorsiones, el número de víctimas también menores de edad. Lo que estamos buscando también es cooperación internacional, trabajar con naciones como los Estados Unidos, Canadá, Francia, España, Italia. Aquí se requiere mano dura para combatir al crimen organizado, al narcotráfico y a la delincuencia. Y no dudaré en usar toda la fuerza del Estado para reprimir a quienes nos matan, nos roban, nos extorsionan y nos vacunan. ¿Qué vamos a hacer? Control. Tomar el control de los puertos, aeropuertos, fronteras y combatir el enriquecimiento ilícito y también lo que es el lavado de activos. Necesito reconocer el gobierno de Nicolás Maduro para poder devolver a los venezolanos que tú permitiste que ingresen de forma irregular y desordenada a través de tu decreto 370 a mi país. Yo haré igual que Estados Unidos, devolver a los venezolanos que no tienen un ingreso regular, que nos quitan el empleo o que siembran violencia en mi país. Mi obligación es protegerlos. Bastante interesante porque, lógicamente, Daniel Noboa se presenta a una reelección. Él es presidente, él hace una especie de balance, ¿no? Hemos reducido la cifra de muertes violentas, de muertes de menores de edad, de sicariato y tal, pero vamos, hay un nuevo estado de excepción en Ecuador. Nuevamente han salido militares, se ha reunido incluso con el gerente general de un grupo de defensa privada, digamos, ha sido señalado como director de un grupo de mercenarios para poder tomar control de la seguridad en su país. Por su parte, la candidata con la que se va a medir en esa segunda vuelta, Luisa González, que es candidata del correísmo, dice, bueno, yo voy a tomar control de las fronteras, de los puertos, los aeropuertos. El gobierno tiene control de las fronteras, o sea, las fronteras en todos los países no se las das a otra persona o a un privado, el gobierno las tiene que tomar. Luego ella señala, vamos a poner mano dura. Es lo que se supone que hacen todos los gobiernos, o sea, no pones mano blanda en la lucha contra la delincuencia. Hay un aspecto interesante, ella habla de reconocer el gobierno de Nicolás Maduro de manera formal para poder iniciar las deportaciones. Pero hay que tener en cuenta, o tal vez ella no menciona, que al igual que en nuestro país, hay muchas organizaciones criminales declaradas como terroristas. Los choneros, los tiguerones, los chon killers, todos ellos son ecuatorianos. Claro. O sea, no son venezolanos. Lógicamente, señala así la expansión de los venezolanos, tú has permitido que ingresen. Pero el tema de la delincuencia no parte exactamente por eso. Aquí en nuestro país pasa lo mismo. O sea, no me van a decir que 5 años atrás, antes de la llegada de gran cantidad de ciudadanos venezolanos, vivíamos con total seguridad o podías dejar tu puerta abierta y nadie se metía a robar. O sea, no era así. No, y por otro lado, en Ecuador, el problema de sus propias organizaciones criminales ha sido fuerte. Los que se pelean dentro de las cárceles son grupos ecuatorianos versus ecuatorianos. Pero además, ¿realmente se le puede creer el discurso a la candidata del correísmo? ¿Y por qué lo digo? Porque uno de los grandes aliados históricamente del chavismo ha sido Rafael Correa, ha sido el correísmo, que ha estado siempre ahí pico a pico, codo a codo. Era Correa, era Hugo Chávez, luego lo fue Maduro, era Evo Morales, era Daniel Ortega, eran un clan, juntos siempre, en todo momento. Entonces, realmente, dice que no dijo que en Venezuela hay dictadura, lo va a reconocer formalmente, y luego va a agarrar y va a deportar a todo el mundo, pero si históricamente han sido socios. Así es, lo que llama la atención es que ella dice, yo voy a ser como Donald Trump. Recordemos que anteriormente, en elecciones pasadas, diferentes figuras políticas han dicho, yo voy a ser como Bukele, yo voy a ser como tal. Todo el mundo quiere hacer como figuras que has visto, que han funcionado ciertos esquemas, pero el Perú no tiene la misma cantidad de habitantes que tiene El Salvador. Entonces no es una tarea... En el caso de Bukele, El Salvador, claro, no es tan sencillo. Tampoco tiene la misma cantidad que tiene Ecuador. Lógicamente, Ecuador tiene otro tipo de problemas, mucho más grandes por su cadena portuaria, de donde salen todos los embarques de drogas a Estados Unidos y hacia Europa.
llama la atención que el presidente Noboa dice, yo voy a ver el tema de cooperación con otros países, con Estados Unidos y con Canadá. Súper interesante, pero no tiene frontera común con Estados Unidos, no tiene frontera común con Canadá. Sería interesante que tengan acuerdos con Colombia, correcto, con Perú, a la vez Perú también con Chile, con Bolivia, con los países con los que tiene frontera, por donde estos delincuentes entran y salen rápidamente, o sea, escapan de un país para meterse a otro. Lo hemos visto en el caso de Chile, que han denunciado delincuentes capturados del Tren de Aragua, de bandas como los gallegos, por ejemplo, en Chile, cuyos jefes estaban aquí en Lima y luego aparecían en Chile y luego se daban cuenta que ya estaban en Colombia. Cruzan las fronteras rápidamente, ¿por qué? Porque no hay un control óptimo o porque no se han articulado correctamente o no se ha articulado correctamente una política para luchar contra estos delincuentes, ¿no? De manera conjunta. Es bastante duro porque además la economía ecuatoriana está dolarizada, entendiendo además que dependen de lo que sucede en Estados Unidos frente a potenciales nuevas medidas de aranceles, de recesión, por lo cual a ellos, si a todos los países nos impacta, a Ecuador lo impacta muchísimo más cómo esté Estados Unidos con esa realidad. Así es, y hay un tema sumamente importante que obviamente se pasa muchas veces por alto. El dinero que se destina para luchar contra la delincuencia en Perú no es el mismo que destina Ecuador, no es el mismo que destina Chile o el mismo que destina Colombia o el mismo que destina Brasil. Lo mismo del equipo con el que cuentan los policías de estos países, ni mucho menos su salario. O sea, hay algunos que tienen seguros especiales, aquí en el Perú es bastante limitado. Entonces habría que ver todos esos factores.